Mi nombre es Claudia Calabrano, soy chilena. Participamos ayer de este coloquio internacional 2025. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Me voy pero conmovida desde el corazón y con el alma de conocer cómo están viviendo el proceso de reforma acá en México. Realmente hay cuestiones que si no se trabajan acá en México, no sé en qué lugar de Latinoamérica van a suceder. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época de vida digital que nos invita a optimizarnos y perfeccionarnos a nosotros mismos. ¿Dónde está el lugar de la comunidad ahí? Entonces, en esta época digital tenemos la premura de tener que ocupar la inteligencia artificial de manera urgente y de aprender a usarla como una herramienta muy rápidamente. Pero la inteligencia artificial no es una herramienta, nos propone un modo de vivir. Es un ecosistema digital con el que estamos habitando. Y ahí los desafíos que nos propone la época que vivimos no son cómo usar una herramienta, sino cómo hacemos una lectura de realidad que nos permita enfrentar los problemas que estamos viviendo como sociedad. Por ejemplo, en educación, ¿es compatible el sistema educacional con modelos de vida digital, con modos de vivir digital? ¿Es compatible? ¿Cuáles son esas contradicciones que se producen? Para eso tenemos que escucharnos, escuchar la voz no solamente de los estudiantes, sino también de los profesores y de toda la sociedad. Bueno, los invito a ver la conferencia del eje de inteligencia artificial en el que participé, pero también los invito a conocer la realidad de todo el pensamiento que se está trabajando en Colombia, en Argentina, con Andrea Castillo, con Juan Camilo Medina, con Verónica Argentina, porque realmente es un tejido que logra comprender la manera que estamos enfrentando la inteligencia artificial. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas, solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad. Bueno, muchas gracias a todas y todos ustedes por quedarse hasta esta hora. Esa ha sido mi presentación. Y bueno, primero que todo agradecer en este momento a los primeros conferenciantes que vienen de Colombia, donde IPECAL también tiene mucha fuerza y han podido dejar un poco en este espacio el trabajo que se ha llevado en Latinoamérica desde ese espacio. Las conferenciantes que faltamos somos del Cono Sur, de la última parte de Chile y Argentina, así que vamos a ir dando como una pincelada para poder terminar de trabajar los temas en el taller y también dar espacio al almuerzo y a otros espacios distintos que tengamos de conversación. Así que bueno,
Esta ponencia se titula Rompiendo tu propio mito, sentidos didácticos posibles en tiempos de digitalización, datificación y vidas infotecnológicas. Mi intención es tejer esta ponencia para generar como un proceso de empatía y de comunicar, un darme cuenta de algo que estamos viviendo y ver qué pasa al compartirlo. Ya como un fenómeno social se manifiesta en lo cotidiano y en nuestra propia vida para poder construir problemas que tengan que ver con las cosas que nos importan realmente. Primero, para contextualizarnos, cuando hablamos de IA en educación, a todos se nos viene la idea de que la IA es una herramienta, ¿verdad?, que ocupamos tanto en docencia, investigación y gestión. La UNESCO tiene guías para poder utilizar estas inteligencias artificiales generativas de manera que podamos optimizarnos, perfeccionarnos nosotros a nosotros mismos y automatizar procesos, tanto de instituciones, docentes y estudiantes. Pero la IA no es una herramienta, no nace como una herramienta, sino que hace parte de un ecosistema digital. Y eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque actualmente nosotros no podemos hacer ningún trámite para cualquier derecho social sin que nosotros ingresemos nuestros datos a una plataforma que después los analiza con inteligencia artificial. No es una decisión individual ni personal. Es lo que se nos invita a ver, pero no es lo que es la inteligencia artificial. Y cuando nosotros ocupamos la inteligencia artificial para hacer una rúbrica, ¿verdad?, es como que ocupáramos una calculadora para hacer multiplicaciones que podríamos aprender. Pero nosotros la calculadora la podemos usar para hacer operaciones matemáticas que no podríamos hacer si no tuviéramos una calculadora. Bueno, la forma en la que la inteligencia artificial se nos invita a aprender a ocuparla es de una forma que nosotros tomemos decisiones, o sea, deleguemos nuestras decisiones autónomas, conversadas, a una inteligencia artificial. Digamos que una inteligencia artificial podría analizar la realidad de unos 30 estudiantes, tomar sus perfiles socioemocionales, cognitivos, las metodologías que a mí me gusta, con las que a mí me gusta trabajar, más las bases curriculares de cada país, más los problemas de bullying y distintos que puedan estar en cada aula y generar planes personalizados, ¿verdad?, empezando el año. Eso es algo, son decisiones que se promueve ir tomándolas de a poco con inteligencia artificial. Entonces, vamos a entender que estamos en un ecosistema digital donde se nos invita a delegar nuestras decisiones a una IA. Entonces, aquí nos vamos acercando ya a un problema distinto de solo cómo ocupar la IA como herramienta en educación. Venimos o estamos transitando de una sociedad que era muy disciplinadora, donde el sujeto que se promovía en una sociedad era el que debía ser, tú debes ser, era el lema de la sociedad. Ahora, y muchos todavía quizás se estarán preguntando, bueno, yo todavía debo ser, ¿verdad? Pero el sujeto que se está promoviendo es el que dice, yo quiero, puedo y por eso me lo merezco. ¿Ya? Me optimizo a mí mismo, me veo yo como mi propia empresa y requiero vivir conectado. Vivir conectado todo el día me facilita la vida, ¿verdad?, en este tipo de sociedad. Pero eso no necesariamente responde a un bienestar ni individual ni menos comunitario. ¿Dónde aprendemos a encarnar la época? ¿Dónde se aprendía la disciplina, normalizarse, internalizar la represión para autorreprimirse y autocensurarse? ¿Dónde se aprendía? En la escuela. Hoy, distintas encuestas, digamos, desde el periodismo en distintos países nos dicen que 40% de los niños quieren ser influencers. ¿Dónde se aprende? ¿Dónde se aprende a optimizarse a uno mismo?
eso ya no se aprende en la escuela. Entonces, primero preguntarnos, ¿es compatible la escuela, la existencia de la escuela, con una época y con una vida en sociedad digitalizada? ¿Es compatible como para primero empezar como a tantear el terreno? Bueno, aquí tenemos como algunos titulares. El de más acá es ya donde distinto, en Argentina, perdón que tome la palabra de Argentina, pero es muy representativo, distintos ministerios de Educación, Salud y Desarrollo Social se pasan a ser como secretarías de un ministerio más grande, que es el Ministerio de Capital Humano. O sea, ya derechamente nos estamos viendo como una empresa que tenemos que administrarnos y perfeccionarnos. Y quien lo hace, se le facilita la vida, se le abren posibilidades, ¿verdad? Es una invitación directa a hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque, bueno, toda nuestra conexión, no solamente voluntaria, sino que todos los datos que son registrados, ya sea todo lo que entra al espacio digital. Vamos a hacer un trámite, ¿verdad? Y generamos datos. Todos estos datos se convierten en datos que luego son analizados por algoritmos. Yo sé que la sociedad mexicana es una sociedad muy espiritual. Entonces, yo quisiera como comparar la diferencia entre nuestro plano físico con un plano espiritual para dar cuenta de una idea. Estamos todos nosotros aquí. Digamos que si nos viéramos en un plano espiritual, estarían nuestras almas conectadas a nuestros espíritus, cada uno con sus historias, sus colores, sus sentires, sus destinos, ¿verdad? Y un espacio donde no existe el yo merezco, yo puedo. Todos podemos recibir gracia y misericordia divina sin merecerla, ¿verdad? Ya, un plano espiritual. Ahora, un plano digital es como un mapeo del tejido social. Cada uno tiene un celular, un historial. En Internet no existe privacidad. Todo es guardado, son datos. Tenemos como así como un alma conectada a un espíritu, tenemos una identidad digital conectada a un gran procesamiento de todos esos datos. Y esa es una huella digital. ¿Para qué se ocupa? Para predecir conductas de las personas. No vamos a ver todo el detalle, pero bueno, a muchos les ha llegado publicidad de cuestiones que han pensado. Porque se predice la conducta humana, ¿verdad? No es, es muy curioso cómo sucede ese fenómeno. Pero esto no sería posible si todos no nos hubiésemos sincronizado al mismo tiempo para comenzar a ocupar la tecnología de manera individual. Porque antes el computador era para la familia, el teléfono era para la familia. Ahora cada uno tiene su teléfono, digamos, su huella digital. Y esto se dio durante la emergencia del COVID. Todos nos sincronizamos a nivel mundial. Y además fue un acontecimiento de escala mundial que todos decidimos enfrentar con la digitalización, ¿verdad? Con un proceso de digitalización. Y ya quedó muy clara la relación entre la vida cotidiana y personal con los acontecimientos de escala mundial. Entonces tenemos vidas que tienen que ser compatibles con la era actual, candidatos y profesionales e instituciones compatibles. Aquí tenemos también otros titulares para entender esa compatibilidad de la política hoy en día. Trump genera 10.000 fake news, ¿verdad? Kast, un político chileno muy conservador, pierde el control en el debate presidencial, pierde el control. Milei, polémico posteo de Milei contra un niño con autismo, ¿verdad? Tenemos titulares así.
y la gente se queda en un plano de la realidad. ¿Cómo es posible hacer esto, verdad? ¿Cómo es posible? Y generamos datos también, que también son procesados y analizados. Pero esto es parte de la subjetividad que se está creando con una vida digital. Y esto es importante verlo, porque si no nos quedamos con una sensación de que no entendemos a las nuevas generaciones. Y esta es una propuesta de que, bueno, tenemos ahí una imagen donde mostramos a un lado lo que se nos invita a ver como la gente que ve la realidad, y el otro, la gente que ve una realidad ficcionada, ¿verdad?, en el mundo digital, donde incluso lo malo pasa a ser bueno. Pero este no es un fenómeno de ahora, siempre ha existido, pero con la digitalización toma otro rumbo. Tenemos aquí al Papa anterior, que ante la visita de un político conservador estadounidense le regala 3 huevos Kinder sorpresa, ¿verdad? Y es como, ¿pero qué está haciendo? Deja salir una parte de sí y la muestra, y después no tiene por qué sostenerla en el tiempo, ¿verdad? En este momento soy el que regala los huevos Kinder y después sigo adelante. Otro, digamos, de la época más, o de la forma más análoga de hacer esta cosa como de performance, es Charly García tirándose de un 9º piso a una piscina. Son cuestiones de que salen en un momento, surgen en un momento y después se sigue adelante. Bueno, la propuesta es verlo como un fragmento manifestado, es como yo he podido hacer esa lectura. Llega tal la fragmentación de la comunidad a individuos que ahora el propio individuo nos empezamos a fragmentar. Y un fragmento de nosotros tiene que salir afuera y manifestarse, porque ya no estamos en la época de autorreprimirnos. Ahora yo puedo y merezco liberarme. Entonces es un fragmento el que se libera. Como acá cuando dice se acaba el mundo, pero bueno, qué bueno porque estoy tan endeudado que ya está. Así como, porque hay una parte de la persona que a lo mejor quiere morir, ¿verdad? Pero no tiene por qué sostenerlo en el tiempo, es un acto así performático. Pero da cuenta de una realidad, de un endeudamiento, ¿verdad? Y también hay gente que dice ahí como, oye, todos riéndose y haciendo memes, no se dan cuenta de la gravedad del asunto. Personas que todavía no están fragmentadas, pero igual terminan sacando una parte de sí, que es la del reproche, y entregándola como dato. Entonces es una realidad más compleja. Aquí, bueno, yo creo que esto ya voy a ir cerrando y finalizando, pero hay un proceso de vergüenza paralizante que surge cuando uno se da cuenta. Por ejemplo, se da cuenta de que está trabajando para algo que en realidad trabajamos por la comunidad con la inteligencia artificial y después, pucha, en realidad trabajamos para el enemigo. A mí me pasó en el proceso de digitalización, trabajar por facilitar el uso de pantalla con los niños y ahora, chuta, la embarrada que hay, ¿cómo lo hacemos? Entonces yo dije, en Chile hay modismos para decir esto, pero dije, ¿cómo lo digo en mexicano? ¿Verdad? Como para dar a entender, porque no me puedo descontextualizar y decir con algo chileno que no correspondería al espacio. Y dice, en buen mexicano, diríamos que nos vieron la cara. Nos emocionamos con la digitalización, el plebiscito, las campañas por la salud, los monocultivos que pensamos que eran bosques. Y ¡zas! Todo era un cuento chino. Caímos redonditos con aplausos y todo. Nos invitaron al cambio, pero el guión ya estaba escrito. Y nosotros felices creyendo que estábamos haciendo historia. Esa es como la sensación de la vergüenza paralizante. Aquí me voy a saltar esta. Quizás lo podemos profundizar un poquito en el taller. Y aquí el sentido didáctico, quisiera hablar de una voluntad historizadora, de generar puentes entre nuestra realidad, y hay un puente,
que se nos invita a ver, que es con la escala mundial. Todos intuitivamente sabemos que está la inteligencia artificial, que hay algo detrás y todo, pero el puente intermedio, ¿qué deberían hacer los estados frente a esto? ¿Qué debería hacer la institución? No tenemos idea. Entonces, poder construir problemas requiere develar cómo se está manifestando el fenómeno social en nosotros. No buscar respuesta afuera, sino develar desde nosotros cómo esto se está manifestando, cómo se está sintiendo en el corazón, cómo se transforma lo que de verdad nos importa. Y esa es mi percepción de la didáctica no parametral, también de la mano de IPECAL con Hugo Semmelman y Estela Quintar. Por último, y cerrando, los profesores en Chile ven que el desafío de la IA es algo que ya se está dando. Pero la virtualización pone al niño de repente como un estorbo dentro del hogar, porque el hogar se transforma en el lugar de trabajo, en el lugar de la escuela, y pasa a ser un estorbo. Y en ese sentido es donde el rol del profesor va tomando una discusión y un debate diferente sobre cómo mantenernos humanos. También el cómo hacemos uso sin que esto vaya generando un declive cognitivo, sino que es decir, dejamos de pensar porque ya todo es inmediato, se me ocurre algo y en vez de concentrarme y trabajarlo, lo busco, lo copio, pego esto, y nos quedamos sin ese proceso tan importante para el cerebro, para el desarrollo, para el sueño, o sea, que más importante es en los primeros años de nuestro bienestar. Ese es como un poco lo que he conversado principalmente con Daniel Otárola, que es un profesor de aula y militante del movimiento de unidad docente del MUT. Y por último le dejo las referencias, que más referencias son recomendaciones de libros maravillosos para poder entender esta época y que hacen parte también de esta presentación. Así que eso, muchas gracias. Lo voy a llevar siempre en mi corazoncito este momento y a todos ustedes. Y bueno, le voy a dar paso a mi compañera argentina. Muchas gracias, Claudia.